acción. ¿Qué tal, amigos, con este enfoque? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, hoy es 17 de junio, son las 6 de la tarde, más o menos, aquí en Palma de Mallorca. Y hoy vamos a ver un tema que si estás viendo este vídeo sabes de qué tema se trata. El tema es el solo que hace Jaco Pastorius en el tema Port of Entry del disco Night Passage que sale en el año 1980 de Weather Report. Este solo, bueno, todo nos voló la mente cuando lo escuchamos, yo no lo podía creer. Y siempre creo, como siempre muchos, yo, porque, por ejemplo, yo tuve como cierto resquemor porque el solo tiene mucha velocidad. Pero bueno, si tú quieres tocarlo, este es el momento. Vamos a ir nota por nota, vamos a separar las frases, vamos a ver digitación y vamos a ver una cosa muy importante, más allá de la velocidad, para tocarlo lento al principio. Sobre todo la rítmica. Tiene algunas cosas rítmicas que hay que estar al loro, como dicen aquí en España, porque esas cuestiones rítmicas son las que si no las pillas bien, se te va al carajo la frase. Y a alta velocidad, imagínate, es un caos. Entonces empezamos con la primera frase. El bajo se ve bien, se ve el mástil, se ven los dedos. Vamos a ver la mano derecha y la mano izquierda. La primera frase que aparece es esta, ¿no? Bueno, esta frase es la que da el comienzo al compás. Esa frase, que es la frase 1, aquí tengo la chuleta con todos, la rítmica de las frases. Esta es ta 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 pam, y ahí empieza el compás. Esto podría ser un compás de 2x4, ¿no? Taca 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 tam. ¿Sí? Es muy simple. Entonces semicorcheas arriba, semicorchea y empieza la negra en el 1. Entonces esta frase, la primera nota es sol, sol, mi bemol, re, do, la, re, do. ¿No? Y ahí empieza el 1. Para darle velocidad a esta frase, aquí usamos lo que habíamos hablado de raking, que era el barrido. Empezamos con el dedo índice en esta mano, por lo menos es como a mí me funciona. Después, si vosotros encontráis otra digitación en la mano derecha, que es muy importante, que es la que pulsa, sobre todo este solo que va a toda hostia, yo empiezo con el dedo índice y barro aquí. ¿Ves? Y después meto el mayor. Y con el mayor después barro. ¿No? Después meter el índice otra vez y el mayor para abajo para barrer. ¿Sí? Después la siguiente frase va igual. Hace la misma frase, el mismo motivo, pero lo hace desde re y termina en fa sostenido. ¿No? Re, si bemol, la, sol, mi, la, fa sostenido. Perdón. Entonces una es perdón y la otra. Pero la digitación es la misma en ambas manos. Le pasa que una acaba en do y la otra acaba en fa sostenido. La mano derecha va igual, ¿sí? Siguiente frase es esta. Bueno, esta frase es esta rítmica, es una síncopa, ta, 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 ta. ¿Sí? Es muy simple, hasta ahora va la cosa tranqui, que hace sol, la, do, la, sol, la, do, la, sol, la, do, la. Un slide se le puede meter ahí, ¿eh? Y ahora empiezan las frases que empiezan a ser un poco más conflictivas porque son más notas y es un patrón en realidad, pero vamos despacio. Siguiente. Esta frase es una frase sobre la menor pentatónica o do mayor pentatónico, ¿no? Está hecho sobre eso. Bueno, esta frase, sí, esta frase es esta. Ah, no, perdón, esta frase no está aquí. No la tengo escrita, pero es muy simple. Mira.
Van todas semicorcheas. Taca, ta, 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 tu, ta, 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 tu, ta, 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 ta. Son todas semicorcheas que acaban en una negra y empieza arriba en dos semicorcheas. ¿Sí? Las notas es la escala menor pentatónica de la. Sol, mi, re, do. Mi, re, do, la, sol. Do, la, sol. Y hace esto. Re sostenido mi. Re sostenido mi. Sol, fa, mi. Espera que se corta la señal. Es que termina a tierra, empieza arriba. Y termina ahí. ¿Sí? ¿Vale? Entonces tenemos esta. Sigue la otra. Y viene. Vamos a la mano derecha de esa frase. Tiene que ir a esa velocidad, entonces. Yo empiezo con mayor. Porque voy a dos cuerdas, hago sol, mi, sol, mi, re, do. Ahí también hago breaking, esto de barrer. Siempre el mayor es el que va guiando. ¿Sí? Es un patrón para atrás. Termina en mi, ¿sí? Bueno, y ahora viene la siguiente frase, que esta frase hay que dividirla y tomarla con calma. Vamos lento, la siguiente frase es... Bueno, esa frase vamos a hacerla lenta. La primera parte está hecha una escala de sol menor melódica que hace este patrón. Empieza desde sol, ¿no? Sol, re, mi, fa sostenido, sol, la, si bemol, sol, la, si bemol, do, re, es esta escala. Está hecha sobre esa escala, empieza en el sol. ¿Sí? Esas son todas semicorcheas y abajo, esa es esta frase de aquí, la primera. Hay una nota X aquí para enganchar la siguiente frase. Ahora después les muestro el mapa entero. Entonces sería la primera, que está hecha la menor melódica de sol. ¿Sí? La siguiente es en sol. Es como una frase de re de re menor pentatónica con la blue note. Entonces, esta es sol, la bemol, sol, fa, re, sol, fa. ¿Sí? Entonces, aquí es la nota X, que ahí viene el enlace, ¿no? Entonces hacemos. ¿Sí? Rítmicamente de momento son todas semicorcheas, no tiene, salvo la salida del primer compás que hace un ta, ta, ¿eh? Ahí viene la nota X. ¿Sí?
ta, ti, ta, ti, tu, ta, tu. Y esto hace ta, 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 tu, ta, ta. ¿Sí? Ta, 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 tu, ta, tu. La rítmica. Ta, 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 ta. Ahora les muestro el gráfico. Siguiente frase. Es una nota muy vivopera. ¿Esta nota qué nota es? Esto empieza sobre mi bemol, re, do, si bemol, re. ¿Sí? Entonces, primera fase. Viene. ¿Sí? Esto es ta, ti, ti, ta, ti, ti, tu, ta, 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 ta. No tiene ningún misterio, son semicorcheas eso. ¿Sí? Ta, ta, ti, ta, pi, tu, tu, ta. Bueno, y ahora viene el enlace que hay que tener muy en cuenta, que es esto. Para ta, 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 ta. Y viene esto. Un ta, 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 ta. Un ta, 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 ta. Y sigue la frase. Un ta, 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 ta. Bueno, esa parte, amigos, venimos del ta, te, te, ta, pe, tu, tu, ta, ta, te, 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 ta, tum, ta, te, 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 ta, tum. Eso es re, las notas son re, do, si bemol, re, la. ¿Sí? Ta, te, te, ta, pe, tu, tu, ta, pe, te, pi, pa, pa, pe, te, ta, tu, ta, te, tu, ta, tu, tu, ta, te, tum. Ves que termina tierra la siguiente. Ahora pasamos a la siguiente. Entonces venimos del ta, te, te, ta, pe, te, tu, ta, pe, te, pi, pa, pum. Si no pillas esa síncopa, se te va a la mierda todo el sol y no lo vas a poder cuadrar en la métrica cuando lo está tocando. Es muy importante, muy importante. Yo me comí la cabeza buscando ese enlace. Porque son 5 frases esto en realidad. Es una frase con 5 frases metidas una tras de la otra. Porque una es esta, ¿no? Una es ti, tu, ta, tu, tu, ta, te, tu, ta, tu, tu, ta, ta. 2, ta, 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 tu, tu, ta, pues. Tercera, pa, te, ti, ta, pe, tu, tu. Cuarta, ta, pe, ti, ti, ta, te, pi, ti. La quinta, ta, te, tu, ta, tu, tu, ta, te, tu. Pa, 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 pa. Entonces vamos del ta, te, ti, ta, pe, tu, tu, ta. Un ca, pe, ti, pi, to, ti, pi, ti, tum. Un capitito. Eso es muy importante, muy importante. Si no pillas esto, un ta 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 ta. Esto, la síncopa y las 3 semicorcheas, no puedes enlazar lo que viene. Estas notas, esta parte de aquí, estos 2 pulsos que viene de la otra frase vivopera, ¿sí? La frase vivopera era, perdón, que no me va bien el cable. ¿Sí? Esas notas, acuérdense, que es un ta 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 ta. Eso es re al aire, do, si bemol, re, la. Un ta, pi, ti. Y la síncopa empieza en el si bemol. Si bemol, re, la. Y viene lo siguiente. Esto es como una frase de sol dórico, ¿no? Sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, si bemol, sol. Esa es otra salida. Bueno, esta nota de la salida del sol dórico que esta es muy fácil, es una frase de, digamos, como de sol dórico, un patrón. Acuérdense, la métrica es a tierra empieza la frase, ¿eh? Todas semicorcheas. Viene del eso sería sol, la sexta menor y sexta, que es la sexta mayor,
que sería mi bemol, mi, ¿no? Acá va en sol. Pa, 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 pa. Bueno, eso es esto del final. Ta, 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 ta. Ta, ta, tu, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Corchea un puntillo, semicorchea y toco la segunda y cuarta del grupo de 4 y las 2 semicorcheas abajo. Ta, ta, tu, ta, 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 ta. Entonces, ¿sí? Tu, tam, tam, ta, ta, tam, que es el mi bemol mi. Con el sostenido mi. Tam, tam. ¿Sí? Entonces la frase entera, este chorizo de frase, porque esta frase para mí es la más jodida de él, y la del final, ¿no? Acuérdense que esto va a ser 2 partes. Esta es la primera parte del video, del solo. ¿Sí? Siguiente frase. Esta frase es la rítmica. Ta, 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 ta. Es simple. La rítmica, ¿no? Las notas son sol, la, si, re, si, la, sol, mi, la. Tiene un ligado ahí. Puedes tocar con el dedo 2 para aguantar por si el dedo 3 piensa que vienes a toda hostia y tocando esta parte. Cuando llegue a esa parte igual tiene medio débil este dedo, el dedo 3. ¿Sí? Siguiente frase. Esta frase está buenísima. Típica frase de jazz vivopero. Y vamos con las notas primero. Primero con las notas. Empiezo desde el... sería el do sostenido. Perdón, que se me desconecta el bajo. Esto hace do sostenido, mi, re, do, re. Después lo mismo motivo abajo. La, sol, fa sostenido, sol. Y hago lo mismo desde do. Hago do, si bemol, la, sol, la, si, si bemol. Entonces, re, re, y viene este arpegio. Arpegio de sol menor melódico. Estas notas son, bueno, la, fa sostenido, re, si bemol, la, sol, fa sostenido. Es muy bonita esta escala, ¿no? ¿No? Entonces, pa, 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 va con un slide al final. ¿No? ¿Cómo es la rítmica de esto, amigos? A ver, ¿dónde está la rítmica esta? Esta es esta de aquí. Empieza con la semicorchea. Ta 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 ta. Es un tresillo de semicorchea. Ta 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 ta. ¿Sí? Ta, ta, corchea y después toco la segunda semicorchea del siguiente pulso. Un ta, ta, un ta, ta 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 ta. ¿Sí? Entonces, ¿vale? ¿Cómo lo llevan, amigos? Vamos con 19 minutos. Venga que hacemos esta última, que esta está buenísima. Esta es terrible la frase esta.
Bueno, esta frase rítmicamente no tiene mucha complicación porque hace esto. Taca, ta, 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 tam, taca, taca, tam, taca, taca, tam, 3, 4. Taca, ta, ta, taca, ta, ta, ti, ta, 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 tam, ta, 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 tam, ti, ta, 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 ti, ta, 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 tom. Bueno, ¿qué notas son esas? Empiezo tocando el re menor, descendente de la séptima, desde el do, ¿no? Las notas, do, la, re, perdón, do, la, fa, re, ¿sí? Pero después toco la tercera y la tónica de sol menor, pues así. Después hago lo mismo, pero sin tocar solamente una nota de la siguiente acorde. Y esto sería de do menor, ¿no? Sería si bemol, sol, mi bemol, do y la bemol, que sería tercera de fa. Así, para pa pa para pa pa pa, hace como esa progresión, ¿sí? Entonces, la última hace si menor, lo mismo, desde la séptima. Pasa, ahí viene el tema del raking, acuérdense de lo que hablamos. Voy barriendo y sobre todo que no nos queden las notas sonando, ¿no? Entonces la primera vuelta hace esa bajada desde do y desde si menor, acaba en sol, ¿sí? Acuérdense que la primera toca dos notas, que hace la tercera menor y tónica de sol, porque hace para pa pa para, pere pa pa pa, pere pa pa pa. Entonces la primera hace y la segunda solamente queda en la tercera del fa, ¿no? Del fa donde voy. Y después también te quedo en la primera, en la tercera, que es una única nota. ¿Sí? La siguiente va a ser. ¿Qué hago aquí? Hago re menor y hago do menor. Voy de la séptima, ¿no? Pues estos son arpegios que van descendentes de la séptima. La séptima, tercera, quinta y tónica. Que hago la de si bemol, de do menor, partido de si bemol. Perdón, me emociono, amigos, si hablo rápido, ¿eh? Entonces, primero re menor. Si bemol, para ir al do menor, ¿no? Que si bemol, bueno, sabemos las notas, si bemol, sol, mi bemol, do. Esa es la segunda. Primera vuelta es. ¿Sí? Hace esto. Después desde do. Y mete el fa también. Eso es un moño tocar esa frase, ¿eh? ¿Sí? Y termina en el sol. Y termina con el. Es una bajada como de la menor. Sol, sol, fa, mi, re, do, la, sol, fa, mi. Con un slide final. Y avanzamos a las últimas dos que son muy simples. Eso está hecho sobre. Me suena más a do mayor pentatónica. Hace una re, mi, sol, re, hace una nota ligada. Fa, sol, sol, mi, re, do, la. ¿Sí? Entonces, viene el siguiente. Esto hay que practicar, ¿eh? ¿Sí? Y después sigue, que es el otro capítulo, amigos. Llevamos 24-25 minutos casi. No los quiero agobiar. Esto es para tocarlo despacio, lento, frase por frase, y después las unimos, ¿sí?
Pero acuérdense de esa frase donde está la síncopa, muy importante. Amigos, estoy cansado. Mucho esfuerzo mental y de dedos. Les deseo suerte. Se puede tocar, hay que practicarlo mucho, practicarlo lento y con un metrónomo o con una cuenta mental que vaya a tempo. Pero siempre es muy importante saber dónde entra y dónde salen las frases. Y dónde están esos enganches que hay como una síncopa o una cosa cambiada dentro de la rítmica, no son todas semicorcheas, aunque suena muy a todos semicorcheas, pero no. Este es otro legado que nos dejó John Francis Anthony Pastorius III. ¿Vale? Les deseo un hermoso miércoles y toda la semana y todo el mes y todo el año que sea igual. Muchas gracias por vuestro apoyo, gracias por compartirlo, gracias por vuestros mensajes que son muy alentadores, ya sea para elogiar o criticar, todo sirve y en todo hay mucha verdad. Les mando un abrazo inmenso de aquí de Palma de Mallorca. A ver si arreglo el switch, el jack, perdón, que se me sale. Y nada, amigos, lo dicho, será hasta el próximo encuentro en mi canal de YouTube y veremos la parte 2 del Port of Entry. Hasta pronto.